Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina, curso poderoso primero B, turno tarde. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando ya las últimas partes de la unidad número 2 titulado La formación del planeta. Recordemos que en la clase pasada habíamos hablado acerca de el sistema solar en la Vía Láctea, nuestra galaxia, la cual alberga a muchos sistemas solares dentro de su interior. En nuestro caso, nuestro sistema solar, como lo desarrollamos la clase pasada, contempla un conjunto de planetas que se ha estudiado en base a diferentes clasificaciones. Una de ellas lo clasifica a nuestro planeta como un planeta rocoso. Esto en alusión a el material que abunda en su superficie. Vale decir, hablamos de un material sólido rocoso, el cual es presente, visible en nuestro planeta. El tercer planeta dentro de el conjunto de planetas que forman nuestro sistema solar. Por otro lado, debemos señalar que nuestro planeta Tierra, juntamente con otros planetas, conforman ese grupo de planetas denominados planetas rocosos. Entre ellos podemos señalar a Mercurio, Venus, la misma Tierra, Marte, el planeta enano llamado Plutón, Ceres, Eris, Makemake, Haumea, entre otros planetas, por poseer una superficie sólida. Por otro lado, debemos señalar que hay otro conjunto de planetas denominados gaseosos. Son denominados así por el material que presentan en su superficie. Y entre ellos podemos señalar a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los planetas denominados gigantes gaseosos. Son denominados así porque presentan en su superficie gases que se van reflejando en un conjunto de tormentas, remolinos y demás factores propios de estos planetas. Júpiter, el más grande, por ejemplo, presenta la gran mancha roja y una serie de nubes, lo cual da a entender a la comunidad científica que es un planeta que constantemente acontece eventos como tormentas, entre otros. En ese sentido, nuestro planeta, la Tierra, pertenece a otro grupo de planetas, ya dijimos, denominados rocosos. Otra forma de clasificar a nuestro planeta es en relación al cinturón de asteroides, que divide a los planetas en dos grupos. Unos son denominados interiores, los cuales está formado por Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y los planetas exteriores está formado por Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y en los albores Plutón, con los otros planetas enanos. Es en ese sentido que hoy vamos a hablar de el planeta Tierra, nuestro planeta, el tercer planeta de nuestro sistema solar. Y precisamente en ese sentido vamos a señalar que dentro de ese gran conjunto de planetas que forman ese sistema solar, nuestro planeta, la Tierra, es el único planeta que posee las condiciones necesarias para que la vida pueda desarrollarse en todos sus espacios denominados habitables, sea en la parte terrestre o en la superficie, como en los fondos de los mares, océanos, lagos, lagunillas y demás. En ese sentido,
nuestro planeta, Tierra, el planeta que posee de 4 partes, 3 partes totalmente formado o cubierto por H2O, agua, y solamente una por tierra, recibe la denominación de Tierra, planeta Tierra. Y es gracias a ese conjunto de factores que la Tierra posee y hace posible que la vida pueda desarrollarse. Hoy vamos a explicar cuáles son esos factores que le permiten a este planeta poder albergar un gran sinfín de una amplia variedad de vida. Vida en la superficie terrestre como en las profundidades de sus mares y o océanos. Bienvenidos. Recordemos que en la clase pasada habíamos hablado cómo se formó el planeta Tierra. Señalamos que posterior a la formación del astro rey, nuestro Sol, este se vio acompañado por escombros del espacio, estos que estaban formados por polvo, gas, asteroides, entre otros elementos abundantes en el espacio. Y estos poco a poco empezaron a formar pequeñas formas de cuerpos similares a los planetas, y por el efecto de la fuerza gravitatoria, los planetas fueron atrayendo mayor cantidad de estos cuerpos en el espacio. Y después de formarse los denominados protoplanetas, nuestro planeta empezó a presentar un factor que le significó el poder elevar su temperatura. Si bien en una primera etapa se formó nuestro Sol y paralelo a ello, en una segunda etapa se formó el planeta Tierra, en la segunda etapa evidenció una serie de lluvia de meteoritos, los cuales al impactar con el planeta Tierra lo que hicieron fue incrementar su temperatura, generando mayor calor y proporcionando que el planeta aumente en masa y la temperatura, lo que le significó al planeta poder presentar océanos de metal derretido. A ello debemos señalar que el planeta presentó un conjunto de volcanes en erupción, los cuales facultaron y posibilitaron que el planeta pueda presentar un océano de magma, un océano de lava. Condiciones en la segunda etapa de nuestro planeta. Condiciones que para nada habría permitido que la vida pueda desarrollarse. Y ya en la tercera etapa debemos señalar que nuestro planeta empezó su proceso de enfriamiento, vale decir que posterior a la segunda etapa, ya en la tercera aún se pudo descubrir por la comunidad científica que aún los asteroides o los restos de estrellas o cuerpos que abundan en el espacio fueron atraídos a la Tierra por su fuerza gravitatoria, y estos a su vez durante cientos de miles de años impactaron con el planeta Tierra. A diferencia de la segunda etapa, estos no generaron mayor calor, más al contrario, estos asteroides, estos meteoritos en la tercera etapa trajeron consigo pequeñas cantidades de agua, y durante el granizo de millones de años este elemento se fue depositando gradualmente en el planeta Tierra. En la cuarta etapa, el planeta Tierra va a empezar a acumular el agua traída por los asteroides y o meteoritos del exterior, para de esta manera empezar a
acumular en sectores los cuales hoy en día son abundantes en agua, como los océanos, como los mares, como los lagos, como las lagunas, entre otros. Y ya en la quinta etapa, el agua se va a concentrar en grandes cantidades y precisamente el planeta terminará siendo un planeta cubierto por agua. Así como en la actualidad podemos apreciar que nuestro planeta de 3 partes está cubierta por agua, que equivale al 97% de agua salada, esto en alusión a la alta salinidad no comestible para los seres humanos, y un 3% formado por el agua dulce, es el mayor elemento que le va a significar al planeta el estatus de planeta con vida. En nuestro sistema solar es el único planeta que posee agua y el único planeta que puede albergar vida. Se han encontrado, sin embargo, en lunas como Europa, perteneciente al planeta Júpiter, cubierto por hielo y de quien se habla que podría albergar en su interior alguna forma de vida, tal vez unicelular o bacterial, así como aconteció en nuestro planeta posterior a su formación. Sin embargo, nuestro planeta, desde que se inició en su formación hasta la actualidad, posee estos dos elementos, agua, tierra, entre otros, que le permiten poder albergar vida. Debemos señalar que dentro del conjunto de movimientos que pertenece a nuestro planeta y que el mismo presenta, uno de ellos es el movimiento denominado de precesión. Este movimiento, si comparamos con un trompo, simplemente es el giro que hace el trompo de un lado a otro lado. Puede ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Así como el trompo en la parte superior empieza a girar, a bambolear de un lado a otro lado, de similar manera nuestro planeta presenta un movimiento similar en su eje superior y a este movimiento se denomina movimiento de precesión. Por otra parte, también debemos señalar del movimiento de nutación. ¿Qué es nutación? Estamos hablando de ese movimiento, de ese vaivén que no es más que una perturbación que presenta el eje en su desplazamiento hacia o sobre su eje del planeta. Y este movimiento se presenta en pequeñas ondas durante su movimiento de rotación y de traslación, naturalmente, en su vuelta a nuestro astro rey. Dicho de otra manera, debemos señalar que nuestro planeta presenta los siguientes movimientos. El movimiento de traslación, como lo dijimos, es ese movimiento por el cual el planeta va a dar una vuelta al astro rey. Una vuelta que va a demorar un tiempo de 365 días. O el movimiento de rotación, el cual consiste en que el planeta pueda girar sobre su propio eje imaginario naturalmente, como vemos en la imagen central de la derecha, y a ello este eje de rotación, en su movimiento de rotación y también de traslación, podemos encontrar el movimiento de nutación de ese movimiento variable en forma de ondas que realiza sobre su eje de rotación, o el eje de precesión, al igual que un trompo, como lo dijimos en su momento, es ese vaivén que también presenta en su movimiento de rotación.
Y estos movimientos le darán a nuestro planeta precisamente el poder realizar la aparición de fenómenos en cierto tiempo. Es así que la astronomía, con la ayuda de la antropología, la arqueología, entre otras ciencias, señala que es en base a estos cambios bruscos en su eje de rotación que el planeta durante cada cierto tiempo, en miles de años, presentan cambios cataclísmicos, presenta cambios que alteran la vida en su conjunto. Dicho de otra manera, nuestro planeta Tierra, desde que se formó, producto de el constante bombardeo de meteoritos, que en su momento incrementó la temperatura y que después se fue enfriando y los meteoritos trajeron el agua consigo, el planeta Tierra siempre ha presentado fenómenos denominados erupciones volcánicas. Los vulcanólogos, la vulcanología, la ciencia que estudia la erupción, la aparición de volcanes, los tipos de volcanes y demás, señalan que los volcanes siempre han presentado actividad en el planeta Tierra. Desde los inicios del planeta hasta nuestros días existen en el planeta una gran cantidad de volcanes, algunos pasivos como el Illimani, el Sajama, el Huayna Potosí, el Mururata, otros activos como el Popocatépetl en México, o el Vesubio, entre otros, o el famoso volcán del parque de Yellowstone, esto en Estados Unidos, siempre han presentado una actividad activa. Y fue este tipo de fenómenos naturales que en algún momento de la historia, hace millones de años, marcó el final de una especie humana o una especie animal y el surgimiento de una nueva. Y estos volcanes también marcaron otro tipo de fenómenos. Hablamos de los terremotos, de los sismos, que también hicieron desaparecer algunas formas de vida. Lo cierto, la vulcanología nos señala que los volcanes siempre han estado presentes en la Tierra, desatando eventos catastróficos, si vale el término, y que van a estar siempre presentes hasta que el planeta Tierra deje de producir vida interna a partir del núcleo interno, núcleo externo, el manto interno, el manto superior y la corteza. Y en ese sentido, debemos hablar de la estructura que posee el planeta. Hablamos de que tiene una estructura formada en un primer momento por el núcleo interno, el núcleo externo, donde se genera la calor, como la hornilla de la cocina, y el manto, en donde la calor, a través de los líquidos, de la magma, de la lava, van moviendo los continentes, ya que por encima del manto se encuentran las diferentes placas y encima de las placas se encuentran los continentes y partes de los océanos. Y entre estos podemos encontrar otro tipo de elementos dentro de la composición atmosférica o la atmósfera como tal. Hablamos de nitrógeno en un 77%, oxígeno en un 22%,
y en un 1% podemos hablar de agua, vapor, argón, dióxido de carbono, entre otros gases. En conjunto, este conjunto de gases hacen posible que la vida pueda desarrollarse en el planeta Tierra. Y las capas dentro de la estructura que posee el planeta también son elementos muy favorables a la vida en el tercer planeta dentro de el sistema solar. Por otro lado, o dicho de otra manera, tanto el núcleo interno como el núcleo externo, el manto y la corteza constituyen las partes importantes dentro de nuestro planeta para que el planeta pueda ser considerado el único con la capacidad de poder desarrollar la vida en diferentes expresiones, en diferentes periodos de tiempo a lo largo de su historia y, lo más importante, el núcleo como tal constituye el principal elemento para que el planeta pueda generar todas las variables favorables a los seres vivos, divididos en flora, fauna en su superficie o en las profundidades de sus océanos como tal. Es decir, si hablamos de la estructura, hablamos de un núcleo interno, hablamos de un núcleo externo totalmente líquido, que llegaría a ser como la hornilla en una cocina, lo que generaría calor, y el manto, o denominada capa mesosfera, sería como el agua o la sopa que entraría en ebullición, producto del calor que se generaría en los núcleos, sobre todo en el núcleo externo. Y más arriba estaríamos hablando de la astenosfera, donde encontraríamos el lugar por donde se estarían desplazando las denominadas placas juntamente con los continentes en la denominada litosfera. Y esto nos permite entender que la corteza se desplaza por encima del manto como tal. Por ello ocurren los diferentes fenómenos como sismos, terremotos y o tsunamis que de alguna manera van a generar motivo de preocupación, van a generar interés por ser estudiados. De ahí viene la aparición de otras disciplinas, otras ciencias como la geología, como la vulcanología, entre otras, para estudiar estos fenómenos a partir del conocimiento de la estructura de nuestro planeta. Y precisamente este tipo de partes dentro de la estructura de nuestro planeta le va a permitir ser el único planeta con vida, ya que este tipo de comportamiento y de composición en nuestra estructura no apreciable en otros planetas les va a negar la oportunidad de poder brindar las condiciones para generar vida. Ahora, si estamos señalando que el núcleo interno, el núcleo externo, llegaría a ser como la hornilla de una cocina que genera calor, el manto llegaría a ser el agua que va a calentar esa hornilla. Y por efecto de la conversión, el movimiento de ese líquido, ese fluido caliente en todo el globo terráqueo, el manto va a generar esa conducción de calor y ese movimiento como
y más arriba, las placas tectónicas van a moverse en alusión y en atribución a ese movimiento de convección, generando calor. Como nuestra hornilla, como nuestra olla, nuestra caldera o cualquier recipiente donde podemos apreciar el mismo principio en diferentes elementos, en diferentes objetos. Y naturalmente arriba de la corteza va a desplazarse en reiteradas ocasiones en virtud a este fenómeno, a la generación de calor por convección, por fluidos, por líquido. Entonces, si bien nuestra corteza terrestre, se va a hallar dividida en dos, hablamos de la corteza continental, todo aquello que se conoce como tierra, que se puede apreciar desde el origen de la playa, desde el inicio de la playa hasta la cumbre más alta, hablamos del Everest, con más de 8.000 kilómetros, 8.000 metros, es denominado corteza continental porque está dentro de o encima de un continente. En América tenemos podemos hablar de la cordillera de los Andes, la cordillera oriental, dentro de la corteza continental, porque hablamos de un continente, está dentro de América del Sur. Y cuando hablamos de la corteza oceánica, hablamos de ese lugar, ese espacio geográfico que se encuentra dentro de o debajo de el agua. Puede ser las fosas marianas o las fosas de las Marianas con más de 10.000 metros de profundidad o 10 kilómetros, mucho más que el monte más alto, el monte Everest, es considerado como corteza oceánica. ¿Por qué? Porque está dentro de los océanos. Sin embargo, dentro de los océanos, también la vida volcánica, también la magma del manto, también hace su presencia. Esto mediante un fenómeno conocido como la erupción volcánica, donde hay zonas de formación de magma, de lava, siempre va a buscar un orificio, una grieta para salir al exterior, y cuando encuentre y salga ese volcán, al salir y a poner este magma, y saldrá otra y otra, y de esta manera van a formarse las diferentes islas que vemos en todas las regiones de nuestro planeta, o en este caso un conjunto de islas van a formar cordilleras, como el ejemplo que nos muestra la lámina, la cordillera hawaiana, con sus diferentes islas. Y de esta manera también habrían surgido los diferentes continentes. Hablamos de América, naturalmente hablamos de América del Norte, Mesoamérica, América del Sur, hablamos de África, hablamos de Europa, hablamos de Asia y cómo no hablar de las islas de Oceanía como Australia. Y recordemos que hace millones de años existió un solo continente, el cual surgió de esta manera. Podemos hablar de Pangea o mucho más antes de Panatia. Lo cierto que de esta manera aparecieron las islas, aparecen hoy y aparecerán mañana. Y de esta manera se fueron formando los diferentes continentes. El lugar donde nosotros estamos en este momento, ese espacio de tierra, ese espacio sólido, se formó de esta manera en los océanos. El manto terrestre, por lo tanto, se va a dividir en manto interior y en manto superior.
Y en el manto superior será el lugar donde las placas tectónicas se desplazarán, se moverán como tal. Entonces, como se puede apreciar, el manto terrestre, la superficie terrestre, se encuentra en constante movimiento debido a que la zona denominada la zona de transición será el lugar por donde la corteza sea oceánica o la corteza terrestre vuelva al interior del planeta. Y en ese sentido se señala que el planeta posee movimiento de sus continentes. Dicho de otra manera, cada continente se encuentra en constante movimiento. El continente sudamericano o de América del Sur al año avanza 4 centímetros con dirección a norte. Y Norteamérica se dirige hacia el sur en un año en la misma distancia, 4 centímetros. Lo que da a entender que de aquí a unos millones de años, tanto América del Norte como América del Sur se encontrarán y formarán un solo continente, afectando naturalmente a los diferentes países que se encuentran en el centro de América, en Mesoamérica. Como nos muestra la imagen, este es el movimiento que presenta el núcleo y naturalmente el manto. Es decir, el manto inferior y el manto superior presentan ese movimiento por el movimiento de líquidos, denominado convección. Y como nos muestra la imagen, podemos ver que esa actividad es muy dinámica. El planeta no duerme, por eso los terremotos, los sismos se dan en las noches, en los días. ¿Por qué? Porque el planeta, este movimiento en su núcleo, en su manto, va desarrollando desde sus inicios y va a seguir hasta que el planeta deje de generar este movimiento, cuando el planeta muera como tal. Hasta entonces seguiremos siendo parte de esa actividad dinámica. Por lo tanto, este tipo de fenómenos va a ser muy presente en el planeta. Por un lado se habla de que el modelo presenta un modelo dinámico, esto en alusión al comportamiento de las partes que hemos señalado, de los materiales que abundan en el interior, y de otro modelo llamado estático, esto en alusión a la composición química de las capas. Cualquiera que sea el análisis que se haga de nuestro planeta, sea de acuerdo al modelo estático y o dinámico, el planeta va a presentar esos movimientos, ese comportamiento a lo largo de su vida. Y estamos hablando de un conjunto de eventos que el planeta ha acontecido desde su inicio, paralelo al Sol, y va a mantener este tipo de movimientos hasta el final de sus días. Estamos hablando de aquí a presente futuro, muchos cientos de miles de millones de años. Y se presume que para entonces la raza humana pueda poseer la capacidad de pensar en cambiar y buscar un nuevo hogar, es decir, un nuevo planeta, ya que el núcleo interior, el núcleo exterior, el manto, la corteza y la atmósfera, de aquí a millones de años, dejarán de ser lo que son. Por lo tanto, será difícil la existencia de vida y marcará el final de nuestro planeta. Por ahora, estos 5 elementos, estas 5 partes que forman la estructura del planeta, nos dan la oportunidad de poder
vivir en su superficie. En el caso de los humanos, podemos contar con la superficie sólida para poder subsistir. Perdón. En el caso de las vidas, de las formas de vida que se originan en el fondo marino, estas están aseguradas hasta que pase algún fenómeno que amenace la vida. Por mucho que hoy en día se hable de calentamiento global, contaminación ambiental, sí son precedentes, naturalmente, sí son indicadores. Sin embargo, las especies siempre han estado acordes a los cambios, a las condiciones que el planeta le brinda a cada forma de vida. Y estas condiciones se dan en torno al núcleo interno, núcleo externo, al manto y a todo lo que pueda pasar en la atmósfera como tal. Es decir, a ello debemos sumar el calor que se puede apreciar en el interior, como en los núcleos, como en la corteza o en la superficie. Por lo tanto, esto es lo que aún también genera en el ser humano el interés por llegar a conocer el núcleo, toda vez que a la fecha no existe ningún elemento metal entre ellos que pueda superar o pueda aguantar el o la calor que hace en las profundidades del núcleo. Es decir, hasta ahora el hombre no ha podido llegar a el núcleo como tal, toda vez que aún no encuentra el metal o la aleación que le permite poder aguantar tal calor en el núcleo de nuestro planeta. Cuando hablamos del océano, cuando hablamos de el movimiento dentro de los océanos, porque el núcleo interno, externo y el manto que rodea nuestro planeta y que está por debajo de los océanos y naturalmente de la corteza continental, dijimos hace láminas mucho más antes que el volcán, la magma, busca lugares donde poder salir al exterior. Y en algunos casos, estos llegan a ser en las profundidades del océano. Y cuando encuentra un lugar, ese lugar se denomina dorsal oceánica. Oceánica porque está dentro de los océanos. Y dorsal porque llega a ser toda una zona por donde la lava, la magma, sale al exterior. Y al realizar ese evento, va a desplazar que los continentes se muevan, sea a la derecha, sea a la izquierda, a un costado y al otro, o al norte o al sur, o a la izquierda o a la derecha, como se dijo, siempre van a estar en movimiento, porque las cortezas siempre se encuentran en movimiento. Por lo tanto, la litosfera continental o la litosfera oceánica van a permanecer en un sentido dinámico, no van a permanecer en un estado estático, toda vez que el núcleo interno, núcleo externo y o manto se encuentran en constante movimiento. La litosfera oceánica y la continental también van a acontecer movimientos. Y de esta manera va a acontecer las corrientes de convección del manto, es decir, como habíamos indicado, el movimiento de convección por el líquido, por el fluido producto de la calor. Esto va a generar que los volcanes puedan entrar en erupción en la litosfera continental, en la tierra, si va al término, o en el fondo de los mares o océanos.
Es decir, que el volcán no solamente entra en erupción en lugares como en la superficie de los continentes, sino que también los volcanes entran en erupción en el interior de los volcanes como tal. Por eso se denomina dorsal oceánica. Y esto nos muestra que todo el planeta presenta varias dorsales oceánicas. Y esto ha dado a la formación de las denominadas placas tectónicas. Hablamos de la placa americana, dividida en placa norteamericana y placa sudamericana, la cual limita con la placa africana, y esta a su vez con la placa euroasiana, y esta con la placa arábica, y podemos hablar de la placa indiana, o de la placa antártica, o de la placa oceánica, o placa del Pacífico. Y como podemos apreciar en el caso de la placa americana, está formada por el continente norteamericano y sudamericano y por gran parte del océano Atlántico, o el océano Pacífico, que está formado totalmente por el océano del mismo nombre, océano Pacífico. Entonces, como podemos apreciar, esto parece un rompecabezas. Sin embargo, esta dorsal oceánica, que son los límites de las placas, nos está mostrando que el planeta se encuentra en constante movimiento, que los continentes se encuentran en constante movimiento, y ese hecho es y ha estado presente desde los albores de la formación del planeta. Por ello se producen los sismos, los terremotos o los tsunamis como tal. Es decir, que estas placas se encuentran moviéndose a cada momento. Como lo dijimos hace un momento, hace millones de años atrás había un solo continente llamado Pangea o Panation o Panatia o Rodinia, y que después de muchos millones se fueron separando. Pangea se separó en la Eurasia o Gondwana, y estos a su vez se fueron separando, lo que nos da a entender, y los geólogos señalan, que el continente no va a mantener esa estructura la cual hoy podemos apreciar, más al contrario, que de aquí a millones de años en el futuro habrá un nuevo super megacontinente, una nueva Pangea o Pangea última como tal. Y esto se puede comprender con diferentes teorías. En este caso hablamos con la deriva continental. ¿Qué nos sugiere esta teoría? Nos habla del desplazamiento de esas masas continentales. En la imagen central de la derecha estoy mostrando lo que se conoció como el último megacontinente denominado Pangea. Ahí podemos apreciar cómo el continente sudamericano estaba unido a lo que se conoce como el continente africano, y estos dos unidos a Oceanía, Australia como tal, y Norteamérica unido con Europa, Asia y el norte naturalmente de África y de Sudamérica. Este modelo de la deriva continental nos está diciendo, nos está mostrando que los continentes se encuentran moviendo, se encuentran desplazándose por todo lo que se dijo. El núcleo interno, el núcleo externo que generan la calor, el manto, que es ese fluido caliente sobre el cual se desplazan los continentes, sobre el cual se desplazan
los continentes, formando nuevas estructuras, nuevos megacontinentes, evento que aconteció hace millones de años en el pasado y evento que estamos mostrando hoy en día que sigue en actividad y que va a seguir moviéndose a futuro hasta que el planeta llegue a mantener sus núcleos activos. Eso por un lado. Por otro lado debemos hablar de otro factor muy importante. Hemos hablado de las partes, de la estructura del planeta Tierra, hemos hablado del núcleo interno, de la calor del núcleo interno, de la calor o temperatura del núcleo externo, del manto inferior o interior y manto superior y la corteza como elementos básicos que hacen posible la vida en su amplia diversidad. Otro factor diferente, pero igual de importante, llega a ser ese conjunto o ese amalgama de gases que se encuentran sobre la superficie del planeta. Y ese conjunto de gases forma ese sistema denominado partes de la atmósfera como tal. Y estos hacen posible que los seres vivos puedan respirar el oxígeno, el aire, como se lo denomina, y hayamos podido desarrollar vida a lo largo de millones de años en el pasado. La primera capa, la troposfera, esta capa que se encuentra más próximo a la superficie terrestre o a la superficie de los océanos, superficie oceánica, el lugar por donde los aviones van a realizar su despegue, su viaje y su aterrizaje, es la primera capa que rodea a el tercer planeta del sistema solar, la Tierra. La segunda capa, la estratosfera, es la capa donde se encuentra ese gas denominado ozono, ese gas que nos protege a los seres vivos de las radiaciones nocivas del Sol, los rayos UV ultravioleta. Es el lugar por donde o al lugar al que pueden llegar aeronaves con más sofisticación tecnológica, como los aviones de gran propulsión, entre otros. Y dentro de la tercera capa hallamos a la mesósfera. Esta presenta condiciones mucho más frías y en esta capa, la tercera, la mesósfera, es donde uno puede apreciar por las noches los denominados o las denominadas apariciones de las famosas estrellas fugaz. Aquellos puntos que vemos brillar y desaparecer. Y como cuarta capa encontramos a la termósfera. En esta cuarta capa es el punto donde se forman las denominadas auroras boreales en el polo norte o en el polo sur, las famosas auroras australes. También son visibles las estrellas fugaz. En la última capa, en la exosfera, que es el límite del manto de la atmósfera que rodea a nuestro planeta, el planeta Tierra, se puede apreciar la exosfera. Y en esta capa se encuentran los diferentes satélites artificiales que van orbitando nuestro planeta y acompañando a nuestro planeta en su órbita a nuestra estrella, el Sol. En la exosfera y en la termósfera se encuentran los diferentes satélites
que ayudan al desarrollo de la vida humana en este siglo XXI desde pasado siglo XX. Estas capas de la atmósfera, por lo tanto, con su diferente espesor, le ha permitido al ser humano poder sobrevivir desde su inicio. En el caso de la estratosfera, por ejemplo, tiene un ancho, si vale el término, de 12 kilómetros. O en el caso de la mesósfera hablamos de 50 kilómetros. O en la termósfera hablamos de 80 kilómetros. O en la exosfera hablamos de 320 kilómetros de ancho. Y esto nos permite a nosotros, a todos los seres vivos, poder subsistir, poder desarrollar en este planeta, el planeta Tierra. Y estas capas de la atmósfera es otra condición que le permite a la Tierra poder desarrollar aquello que venimos diciendo desde hace minutos atrás, la vida en su amplia variedad, ya que cada una de estas capas va a cumplir una función muy importante, como lo que acontece con la capa de ozono, y esta naturalmente va a proteger, va a asegurar que la vida pueda desarrollarse. Y este conjunto de capas que forman la atmósfera precisamente son los elementos que no poseen los otros planetas. No posee Mercurio, no posee Venus, no posee Marte, no posee Júpiter, no posee Saturno, no posee Urano, no posee Neptuno, mucho menos los planetas enanos, y por lo tanto no pueden albergar vida, así como acontece en el planeta Tierra. Y este conjunto de capas de gases que conforman la atmósfera nos da la oportunidad de poder respirar aquello que conocemos como oxígeno, aquello que nosotros respiramos a través de los pulmones, o en el caso de los animales marinos lo harán a través de sus branquias. Sean las branquias o sean los pulmones, el oxígeno es vital para que la vida pueda desarrollarse. Y desde la aparición de las primeras formas de vidas, como las bacterias, hasta nuestros días, fue el oxígeno, producto de la aparición de la atmósfera y sus capas, lo que le ha permitido a la especie humana lograr desarrollar un complejo sistema de vida. Y a ello debemos sumar los continentes, su desplazamiento como otro rol importante. La superficie en la Tierra y la atmósfera sobre la superficie son los elementos importantes que nos han permitido, como seres vivos, poder desarrollarnos a lo largo de cientos de miles de millones de años en el pasado, y nos va a dar la oportunidad de poder lograr subsistir de aquí a muchos miles de millones en el futuro, hasta que nuestro planeta nos quite esos elementos básicos: una atmósfera y el núcleo y el manto nos permita generar esa calor, ese campo electromagnético que nos proteja de los rayos nocivos de nuestra estrella, el Sol, los rayos ultravioleta. Y nuestro continente, así como una vez fue Rodinia, Panatia, Pangea, Laurasia, Gondwana, hoy llamado América, Asia, África, Europa y Oceanía,
van a mantener una nueva estructura de aquí a muchos millones de años en el futuro. Sin embargo, se debe señalar que nuestro planeta posee otro elemento de vital importancia. Hablamos de H2O, el agua, el elemento importante en donde todo comenzó, la vida en toda su esencia, las bacterias en su inicio, o lo que comúnmente se conoce como cianobacterias, las cuales fueron formando un gran conjunto de nuevas especies como los estromatólitos, colonias como tal, y estas a su vez fueron expulsando por el proceso de la fotosíntesis el oxígeno que cambió la vida del planeta para siempre. Y nosotros somos el resultado de esas formas de vida que nos hemos adaptado gracias a la aparición de este elemento importante, el oxígeno como tal. Por lo tanto, la aparición del oxígeno gracias a los estromatólitos y más a las cianobacterias, como también a la aparición de las diferentes capas en ese sistema denominado atmósfera, nos ha permitido poder hoy en día desarrollar una amplia variedad de vida, complejas en algunos casos y otras simples. Hoy hablamos del Homo sapiens sapiens. Mañana, ¿quién aparecerá? Ese es el misterio, ese es el beneficio de la duda que se lleva la humanidad. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mil bendiciones, muchas gracias y hasta la próxima clase.